See, the rain is nice, but gee, I don't really like getting wet. It's still raining. Why is it still raining? I did what I was supposed to. That's not fair. Plano intersticial, más allá del velo de la realidad. No había tiempo. No había forma. No había nada, salvo conciencia suspendida. El lugar era un remolino de geometrías imposibles, donde la lógica se desplomaba y las emociones humanas eran reducidas a susurros deformes. Las formas se curvaban en sí mismas, los colores sangraban uno sobre otro como si el universo estuviera en un constante estado de descomposición. Allí, suspendida en una cápsula cristalina de origen incognoscible, flotaba Albedo. Su cuerpo permanecía inerte, levemente encorvado, su cabello ondeando como si estuviera sumergida en agua. La cápsula no era sostenida por nada, pero flotaba sobre un abismo sin fondo, encima de estructuras móviles que parecían latir como órganos. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era tenue. No estaba muerta, pero tampoco completamente viva. Un eco empezó a crecer. Una risa. Un sonido retorcido que quebraba la razón. Un zumbido, como clavos raspando vidrio dentro del cráneo. Y entonces, él apareció, flotando entre el sinsentido, caminando por una escalera que no existía, bajando de un punto fijo en el cielo como si descendiera de una pesadilla que se negaba a morir. El Batman que ríe. Llevaba las manos entrelazadas por detrás de la espalda, con una calma siniestra. Se acercó a la cápsula como si estuviera admirando una joya enfermiza en un museo de la locura. Albedo, susurró. ¿Cómo puede algo tan simple convertirse en la pieza clave del caos universal? Ella no respondió. Aún dormía, atrapada por los sedantes y por una energía que no pertenecía a ningún plano natural. Tú no lo sabes, continuó él, ladeando la cabeza. Pero eres el cordón que lo sujeta. Ese salvaje aún se aferra a ti, como un perro guardián que no sabe que su jaula está hecha de emociones. Colocó una mano contra el cristal. Sus uñas negras rasparon la superficie. ¿Qué verá cuando vuelva a encontrarte? ¿Verá una mujer aún viva? ¿Una marioneta? ¿O verá solo tu sombra, distorsionada por mi obra? Sonrió, y sus dientes chirriaron. Oh, lo que haré contigo es arte. Porque, ¿sabes? Los dioses, los demonios, los seres cósmicos, todos quieren equilibrio o destrucción, orden o caos, reglas o anarquía. Pero yo no. Yo quiero ver al héroe perfecto caer en la imperfección total. Quiero ver lo que pasa cuando un símbolo de contención se inunda de tragedia. Quiero ver si el guerrero que lo da todo por proteger, aún puede mirar al universo cuando no queda nada que proteger. Las sombras alrededor comenzaron a agitarse como si reaccionaran a sus palabras. Ecos de otros mundos, otras muertes, otras versiones del mismo drama deformado. El Batman que ríe alzó su mirada hacia el vacío sobre la cápsula. Azatar, susurró con reverencia retorcida. Sé que estás viendo. Yo también me pregunto, ¿qué ocurrirá cuando tu elegido pierda su última razón? Un ojo gigantesco, tan vasto como un planeta, parpadeó brevemente en la lejanía de la realidad. Y desapareció. El Batman que ríe comenzó a reír de nuevo. Una carcajada que quebró la luz del plano, distorsionando cada fragmento de lo real. Mientras tanto, Albedo seguía flotando. Su alma atrapada, su cuerpo contenido. Pero una pequeña lágrima, leve y silenciosa, surcó su mejilla dormida. Como si en alguna parte de su ser, ella supiera que el monstruo ya estaba cerca. Y que Goku estaba por llegar. La conciencia regresó como un susurro lento, arrastrando a Albedo desde las profundidades de un sueño sin orillas. Su cuerpo temblaba tenuemente, como si la realidad misma dudase de su derecho a existir en este lugar. Sus párpados se alzaron. Y entonces lo vio. Una figura esquelética, horriblemente erguida, de sonrisa carbonizada y ojos como grietas en la cordura.
Su silueta era un sacrilegio contra la forma humana, vestida con un traje oscuro, remedo mórbido del caballero de Gotham, pero deformado por la corrupción de 1000 realidades fracturadas. El Batman que ríe. Ah, murmuró, como si la palabra fuese una pluma cayendo desde lo alto de un cosmos muerto. La pequeña joya ha despertado, su voz era dulce y cruel a la vez, como miel escurriendo de colmillos rotos. Albedo se incorporó como pudo dentro de su cápsula translúcida. Su respiración se volvió errática. No comprendía qué era este lugar ni qué entidad la observaba con ojos llenos de hambre metafísica. ¿Quién eres?, murmuró, la garganta reseca por la angustia. ¿Qué quieres conmigo? El Batman que ríe ladeó la cabeza. Su risa escapó, gutural, rompiendo el eco del plano como un estallido de insectos alados. ¿Quién soy?, repitió con deleite. Ah, mi dulce pieza, yo soy la amalgama de la esperanza pervertida, el reflejo que el universo se niega a mirar. Fui caballero, fui protector, ahora soy solo la carcajada que precede al colapso. Se acercó lentamente, los pasos resonando como golpes de campana en una catedral olvidada. ¿Y tú? Tú eres el hilo dorado. La hebra emocional que aún mantiene a la bestia atada a su humanidad. Eres el último eslabón, el ancla emocional del portador de Azatar, de ese maldito hijo de dos mundos. Albedo retrocedió, sus ojos inundados de confusión y terror. La cápsula parecía cerrarse aún más a su alrededor. Azatar. Boku. ¿Qué estás diciendo? El Batman que ríe estiró sus brazos como un predicador blasfemo ante su congregación imaginaria. Oh, Albedo. Él no te ha contado, ¿verdad? Lo que arde en su interior no es solo fuerza, es la semilla primigenia del caos absoluto, el aliento de un ser cuya existencia se arrastra por encima del tiempo, por encima de los dioses, por encima de los sueños. Tu Goku no es solo un guerrero. Es un recipiente. Una vasija construida por el capricho de lo que existe más allá del vacío. Una grieta ambulante en la tela del multiverso. Y tú eres la última máscara de su moralidad. El mundo alrededor de ellos se disolvía lentamente. Imágenes distorsionadas de Goku, de la Tierra, de estrellas muriendo en cámara lenta, pasaban en los márgenes del plano, como si toda la realidad estuviese siendo transmitida por una mente enferma. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó ella, con un nudo de lágrimas al borde. ¿Qué esperas hacer conmigo? El Batman que ríe se agachó, colocando su rostro al nivel de ella. No quiero destruirte, mi amada interrupción. Quiero quebrarte, lentamente. Quiero que él sienta cómo su mundo se desmorona, sin poder detenerlo. Porque solo así, despertará la verdadera criatura. Su voz se volvió un murmullo de 1000 bocas hablando al mismo tiempo. Cuando su dolor supere a su autocontrol, cuando comprenda que ni el amor puede salvar lo que está destinado a consumir, entonces, y solo entonces, Azatar alzará sus ojos desde la prisión de la carne. Y cuando eso ocurra, la muerte será un privilegio lejano. La cápsula vibró con las palabras. Las sombras del plano respondieron con carcajadas que no eran humanas. Albedo lo miró, ya sin palabras. Solo con una mirada de angustia muda y preguntas ahogadas en impotencia. El Batman que ríe se levantó con lentitud. Descansa, dulce vértice del destino. Ya viene el fin. Y tú, eres el fuego que lo encenderá todo. Y con eso, se desvaneció entre el humo de lo incorpóreo, dejando a Albedo sola, suspendida en la oscuridad, mientras los muros del plano comenzaban a respirar como un cuerpo gigante durmiendo el preludio del apocalipsis. En un rincón donde incluso los conceptos más abstractos se desintegran en desesperación, donde los números lloran y el lenguaje pierde significado, el Batman que ríe contemplaba su propio reflejo distorsionado en un charco de antimateria hirviente. Sus ojos brillaban como dos soles podridos, y su sonrisa era una herida abierta en la cordura del cosmos. Sus dedos, largos como lápices de obsidiana, se movían en el aire, trazando símbolos imposibles, fórmulas que los mismísimos Lords of Order considerarían sacrilegio.
Y entonces habló. Oh, lo puedo sentir. El tejido mismo de la creación se retuerce, se ahoga en su propio llanto. Ja, 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 oh, ¿sí? Lo escucho gritar, el universo sabe que vengo. Sus palabras no eran solo sonido. Eran violencia hecha verbo. Eran veneno lingüístico capaz de fracturar los pensamientos de cualquier mente que las escuchara. Los eternos, esas formas rancias y gastadas de propósito y forma, creen que podrán detenerme. Destino, muerte, sueño, deseo, va. Marionetas con tronos polvorientos, atados por reglas que yo, ya quemé. Se rió. Se rió con una carcajada que sangraba los bordes de la realidad, haciendo que el espacio a su alrededor palpitara con sufrimiento. ¿Y saben por qué no podrán tocarme? Se volvió, alzando en su mano derecha un fragmento viviente de oscuridad pura, chispeante como una estrella negra. Porque he tomado el corazón del más oscuro de los caballeros. De entre sus ropas manchadas de entropía, sacó un pedazo de armadura, la mismísima corona del Batman Wallaux fusionado con Barbatos, ennegrecida por el fuego eterno del Forge of Worlds. Y cuando él cayó, yo me quedé con su herencia. Su odio. Su lucidez. Su código sin moral. Y no solo eso. Gritó de pronto, como si hablara con un ejército invisible que aclamaba su nombre. ¿Creyeron que eso bastaba? ¿Creyeron que su frágil multiverso oscuro podía detenerme? Un destello púrpura cruzó el plano. El Batman Kerry abrió su capa. Y entonces lo mostró, un símbolo girando lentamente sobre su pecho, como un núcleo de realidades en colapso. El emblema de Mandrake, el monitor caído, el titán que una vez gobernó el multiverso oscuro más allá de lo concebible. Mandrake. Aquel que devoraba conceptos, que extinguía esperanzas, que transformaba las ideas en ruinas. ¿Qué pasó con él? Lo devoré. Lo bebí gota a gota. Absorbí su esencia como el vino más raro del banquete del caos. Sus pupilas se dilataron, sus dientes crujieron de emoción. Y ahora. Ahora yo soy el que vigila las tumbas de las posibilidades. Ahora yo soy el verdugo de lo que nunca debió nacer. El poder de Mandrake en mis venas, el legado del caballero más oscuro ardiendo en mi médula, la risa del niño que quemó su propio mundo latiendo en mi lengua. Yo soy lo que viene después de los últimos días. Y entonces, con calma antinatural, se acercó a una esfera suspendida frente a él. Una esfera que contenía la imagen de Goku, flotando con rabia contenida, desesperado por encontrar a Albedo. Oh, guerrero cósmico, ¿lo sientes, verdad? ¿Sientes como el aire se vuelve más pesado? ¿Cómo tu alma se cierra como un puño? Pronto, muy pronto, todo lo que amas arderá en el crisol de mis carcajadas. Porque cuando finalmente decidas liberar a Zatar. Susurró con voz dulce, como una madre al oído de un infante, yo estaré allí, para guiarte hacia la descomposición de todo lo vivo. El charco de antimateria hervía más fuerte. Estrellas muertas flotaban como luciérnagas oscuras en los márgenes. Y el Batman Kerry se sentó en su trono hecho de ideas olvidadas por los dioses, suspirando con deleite. El fin no será fuego, ni hielo. Será una risa. Mi risa. Sé que tiene curiosidad, diría el Batman Kerry observando directamente hacia el espectador, rompiendo la cuarta pared como si estuviera interactuando con alguien más que no era visible. Tienen curiosidad de cómo obtuve el poder de esos dos seres tan inimaginablemente poderosos, pues se los mostraré, diría con una macabra carcajada. Ubicación. Multiverso Omega, sector prohibido 0, Null, donde incluso los relatos temen viajar. El aire no existe aquí. Solo dolor condensado. El tiempo no avanza ni retrocede. Se retuerce. Las leyes no gobiernan. Suplican. Y en medio de esa negrura informe, donde el concepto de esperanza ha sido derretido hasta su estructura metafísica, una figura cruza el umbral. El Batman que ríe. Atravesando una pared interdimensional, la 10ª membrana de la causalidad, aquella que protege las realidades de los saqueadores temporales, su cuerpo vibra con energías robadas de deidades vencidas. Pero esta vez, su travesía no es para destruir.
es para observar y devorar. Ah, ya lo huelo. La podredumbre de un dios moribundo. Musitó con voz sucia, su lengua negra paladeando el aire. Este será el nacimiento de una era donde el horror no será lo oculto, será lo cotidiano. Ante él, una guerra. La Liga de la Justicia, exhausta, hecha jirones, quebrada no en cuerpo, sino en espíritu, luchando sin tregua contra el ser que ha hecho del apocalipsis su aliento. El caballero más oscuro. Un ser no creado, sino deformado. El Batman definitivo, corrompido más allá de los metaversos, fusionado con Barbatos, el dios murciélago primordial. No era un ente, era una plaga conceptual. Donde él pisaba, las ideas morían, las historias se reescribían con sangre y desesperación. Y sin embargo, estaba perdiendo. La coalición final de superhéroes, fusionados con artefactos celestiales como la lanza de Perpetua, el tridente de las crónicas universales y el libro de la eternidad rota, había logrado herirlo. Superman, potenciado por un sol primordial artificial creado por los nuevos dioses. Wonder Woman, empuñando la espada de la verdad absoluta, forjada en la fricción de dos multiversos colapsando. Flash, corriendo no por la Speed Force, sino por la Blade Eternum, el fluido que mantiene los mundos unidos. La batalla final se consumaba. El caballero más oscuro, tambaleante, sus alas de oscuridad cayendo en plumas de vacío. Y ahí estaba él, oculto entre capas de antimateria, riendo en las sombras, esperando. ¿Creíste que vendría a ayudarte, querido yo? Susurró con cinismo perverso. No. Yo vengo a reclamar lo que tú no supiste terminar. Cuando el caballero más oscuro cayó de rodillas, la dimensión crujió. Un sonido como de un piano moribundo sonó en todos los planos. Era el símbolo universal de un dios perdiendo autoridad. Y en ese instante, el Batman que ríe se movió. No caminó, no voló. Se deslizó por la superficie del espacio-tiempo como una infección. Sus moléculas se bifurcaron a través de 17 versiones distintas de él mismo, todas avanzando en un solo propósito. Extendió su brazo derecho, el cual llevaba siglos siendo reforjado con elementos de la materia prima precreacional, combinada con los residuos psíquicos del colapso de la segunda fuente. Con esa mano, invocó una técnica prohibida. La cosecha del núcleo narrativo. Era una técnica no mágica, no científica, narrativa. Solo podía usarse en el momento exacto en que una entidad estaba cayendo de su rol cósmico, cuando su historia dejaba de ser una línea fija y se volvía caótica. Cuando el caballero más oscuro perdió su dominio, su núcleo narrativo, su rol como antagonista absoluto, se volvió vulnerable. El Batman que ríe, con precisión quirúrgica, extrajo este núcleo como quien roba el alma de un mito. ¿Sabes qué es lo hermoso de ti? Le susurró al caballero arrodillado. Que tú fuiste el peor final. Pero yo seré el final que continúa eternamente. La risa que no termina. El caballero más oscuro gritó. Su voz partió un universo. Pero ya era tarde. El núcleo fue absorbido. No por su cuerpo, sino por su conciencia multiplicada. Cada una de las 17 versiones del Batman que ríe absorbió una faceta distinta del poder del caballero más oscuro. Uno absorbió su dominio sobre la oscuridad fundamental. Otro tomó su capacidad para reescribir la causalidad mediante el miedo. Uno bebió su autoridad narrativa, haciéndolo literalmente el nuevo villano central del multiverso. Otro integró su resistencia contra el juicio de los monitores. Y uno, solo uno, fue bendecido, o maldito, con el corazón de Barbatos, latiendo en una caja metálica en su pecho. Las 17 versiones rieron al unísono. El eco fue tan poderoso que hizo sangrar al mismísimo mundo Forge. Y entonces, se fusionaron. No con tecnología, no con hechicería, sino con la técnica más vil. La autoficción transversal. Se reescribieron como un solo ente con 17 pasados, 17 futuros, y un único presente. El nuevo portador del eclipse infinito. La Liga de la Justicia, victoriosa por un instante, cayó de rodillas al presenciar al nuevo horror emergente.
No era el caballero más oscuro. No era el Batman que ríe. Era algo intermedio, algo más profundo y más vil. Era el devastador que ríe, el ente que heredó el nihilismo estructural de un dios caído y lo mezcló con la psicosis de un hombre que nunca debió existir. Y así. La primera parte de su ascenso fue completada, no con una batalla, sino con un robo quirúrgico al alma del horror. No existe victoria donde los hilos del guión son devorados. Solo desesperación mal narrada por el autor de la risa. Aquel instante fue absoluto. No hubo viento. No hubo luz. Solo hubo la presencia. Una abominación con la silueta de un murciélago y el alma de una paradoja. El Batman que ríe, ahora encarnando el poder robado del caballero más oscuro, no solo se ría como un dios, se comportaba como un niño perverso con juguetes rotos. La Liga de la Justicia lo observaba, no como se observa a un enemigo, sino como se contempla a un final imposible. Wonder Woman dio un paso al frente, su piel agrietada por el eco de los multiversos, su espada astillada, su mirada aún firme. Lo que seas, aún puedes ser detenido. El Batman que ríe sonrió. Pero no como un hombre. Su boca se partió más allá de su mejilla. Las encías se abrieron como flores infectadas. Su lengua se bifurcó en múltiples segmentos. ¿Detenido? No, 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 rió con voz temblorosa, disonante, como si su garganta cantara en múltiples dimensiones. Yo no vine a pelear. Vine a entretenerme. Entonces, ocurrió la primera caída. Flash fue el primero. El velocista escarlata intentó correr, pero el Batman que ríe reescribió la fricción cuántica bajo sus pies. Barry tropezó, no con algo físico, sino con el concepto de vida, alterado. Su cuerpo colapsó a través del tiempo de su infancia, sintiendo de nuevo cada derrota, cada muerte, cada grito de su madre, en loop. Y mientras se retorcía en el suelo, llorando como un niño que no comprendía el horror, el Batman que ríe le susurró. Corre, Barry, corre, hasta que tus pensamientos sangren. Luego, fue Cyborg. Víctor intentó usar el Boom Tube, pero el devastador ya lo esperaba. Usando un fragmento de la antiecuación de la realidad, el Batman que ríe conectó cada fibra tecnológica de Cyborg a versiones alternativas de sí mismo, todas muertas, todas rotas, todas traicionadas. Cada línea de código le gritaba, tú nos dejaste morir, y entonces, la mente de Víctor se partió en mil interfaces de dolor. Superman gritó y cargó contra él, pero el devastador que ríe ya había preparado su final. En un simple gesto, invocó la radiación de un sol moribundo de antimateria, uno que él mismo creó al corromper el corazón de Rao en otro verso. La energía golpeó a Clark. No lo destruyó. Lo obligó a ver todos los universos donde falló. Donde Lois murió. Donde su hijo lo odiaba. Donde él se convirtió en un dictador. No es real. Gritó Superman, arrodillado, con las manos en el rostro, viendo visiones que se quemaban en su mente. ¿Y qué es real, Kal-El, cuando incluso tu existencia fue un mal sueño escrito por otro dios? Susurró la criatura, caminando entre sus lamentos. Aquaman fue enterrado en una burbuja de sal donde escuchaba el canto de cada criatura que había fallado en salvar. Green Lantern vio su anillo reescrito en un contrato que alimentaba la oscuridad. Zatanna fue forzada a hablar al revés, hasta olvidar cómo era hablar con amor. Uno a uno, la liga cayó. No con rayos. No con golpes. Sino con sugerencias tan perfectamente sembradas en su mente que sus propias almas suplicaban morir. Y entonces, el devastador que ríe se sentó. No necesitaba más. Solo contemplar el arte del colapso. A su alrededor, la realidad lloraba. Las nubes eran hechas de lenguas arrancadas del pensamiento. Los edificios se derretían como recuerdos olvidados. El suelo ya no era materia, sino pánico solidificado. ¿No es hermoso?, decía con los ojos brillando con la luz de universos colapsados. Ustedes creían que el caballero más oscuro era el final. Él era solo el prólogo. Yo soy el argumento que sangra. Y mientras sus carcajadas se extendían por los cielos, por los mares,
Por las mentes, la dimensión entera comenzó a implosionar. No explotó. Se resquebrajó como un cristal narrativo, hecho añicos por la imposibilidad de contener un ser que ya no era personaje, ni dios, ni entidad. Era una anomalía autoconsciente. Un glitch con risa. Un apocalipsis vestido de murciélago y con labios pintados. Y así, el verso cayó. Con la liga gritando. Con los niños olvidando lo que era soñar. Con las estrellas llorando tinta en lugar de luz. Todo desapareció. En la arquitectura del multiverso hay custodios, sí. Vigilantes tallados en conceptos absolutos. Pero toda estructura puede ser profanada, todo guardián puede ser corrompido, si la risa es lo suficientemente afilada. El Batman Kyrie flotaba entre los límites del no lugar. Allí, donde los hilos del multiverso no tejían realidades, sino posibilidades descartadas. Allí donde el tiempo no fluía, sino que se disolvía, y donde solo los seres más elevados podían percibir la arquitectura cuántica de la existencia, emergió una figura que no debía estar ahí. El aire, si es que existía tal cosa, se crispó. Las estructuras hipergeométricas comenzaron a deformarse. La primera muralla del Monitorium se estremeció. Y desde las cúspides de la vía origen, los monitores lo vieron llegar. Ellos, entidades forjadas desde la primera expansión del conocimiento universal, vestían túnicas que no eran telas, sino memorias de creación. Cada uno era una constante, un pilar, un número absoluto encarnado. Seres que existían para observar, catalogar y corregir anomalías del multiverso. Y ahora, venía una que jamás imaginaron. Uno de ellos, Uxasor, el monitor del flujo armónico, alzó su bastón hecho de silicio vital y pronunció. Tu esencia no debería existir en este plano. Eres risa hecha contradicción. Un virus de ironía y sangre. El Batman Kyrie respondió, riendo suavemente. Y sin embargo, aquí estoy. No por accidente. No por azar. Por diseño. El mío. Entonces, atacó. Uxasor intentó contenerlo usando el anillo vectorial del primer plano, invocando ondas de estabilización multiversal que habrían erradicado cualquier anomalía. Pero el devastador Kyrie ya se había desacoplado del concepto de causalidad. Se movía por ideas, no por física. Su cuerpo se disolvió en un enjambre de marionetas con su rostro, cada una burlándose, retorciéndose, girando en patrones imposibles. Uxasor gritó cuando vio su propio nacimiento reflejado en las pupilas del Batman Kyrie. Y luego, su energía fue absorbida. No por fuerza, sino por reescritura. El Batman Kyrie se insertó en su código existencial, como si fuera un editor de guión, tachando sus poderes, robándolos línea por línea, hasta que Uxasor dejó de ser un pilar menos. Apareció entonces Corrental, el monitor cuántico, maestro de la dualidad, quien usó las 13 realidades simultáneas para atacar desde múltiples futuros. Tus versiones están desordenadas, dijo. Yo puedo corregir cada una. Pero el devastador Kyrie se devoró a sí mismo. Lo que apareció ante Corrental fue una versión futura del Batman Kyrie que ya había ganado, que ya lo había matado. Corrección, negada. En un instante, el tiempo fue invertido dentro del cuerpo del monitor cuántico, haciendo que cada célula naciera después de morir. Corrental implosionó, y su energía fluyó hacia los brazos extendidos del monstruo, que ahora se alimentaba como un vampiro de cosmologías. Otro pilar menos. Los últimos 3 monitores, Baelus, Sinzar y Mareton, los trigéminos de la supervisión final, intentaron crear una barrera. Una sinfonía de datos, de vibraciones mentales, capaz de encerrar incluso a seres como Perpetua. Pero el Batman Kyrie rió tanto que rompió la canción. Una sinfonía sin oídos no es música. Es solo arrogancia sonora. Entonces, manifestó el coro muerto, una antítesis de sus cantos. Ecos de gritos antiguos, los lamentos de mundos que ellos dejaron morir por no intervenir. Y los trigéminos escucharon demasiado. Sus cráneos estallaron en luz negra.
y sus almas fueron destiladas como tinta, absorbidas en los dientes del devastador, que masticaba poder como si fueran caramelos. Cuando terminó, no quedaba ninguno. Solo él. De pie en el monitorium vacío, con los 6 núcleos de poder brillando en sus venas como constelaciones condenadas. Su risa llenaba el espacio, no con sonido, sino con significado. Porque ahora, él era un monitor. No. Peor. Era todos. Y más. Y su siguiente paso era encontrar a Mandrake. Aquel que incluso los monitores temían. Aquel que vigilaba no las realidades, sino las sombras entre ellas. Y el Batman que ríe caminó hacia esa oscuridad con los pies envueltos en geometría quebrada, con un nuevo poder ardiendo en sus dedos como estigmas invertidos. El Batman que ríe atestigua lo que los monitores nunca pudieron contener, la nada del borde insondable. No era un lugar. Era un intervalo en la existencia. Un pliegue en el tapiz de lo real donde incluso el tiempo tenía miedo de mirar. Allí, el Batman que ríe flotaba. No por voluntad, sino por destino. Sus sentidos, ya distorsionados por la ingestión de poder monitorial, comenzaron a vibrar en frecuencias imposibles, distorsionando sus pensamientos en espirales infinitas. Y entonces lo sintió. Un pulso. No de energía. De inevitabilidad. Dos presencias colisionaban más allá de la lógica, chocando como ideas absolutas en guerra. El espacio temblaba. El tiempo lloraba. La realidad se apretaba los dientes. Y el devastador que ríe no pudo evitar acercarse. Lo que presenció no tenía descripción en lenguaje humano. Pero lo intentaremos. En una catedral de antimateria, tallada por fuerzas primordiales y sostenida por geometrías autoconscientes, 2 entidades se lanzaban entre galaxias colapsadas, desgarrando los cimientos del firmamento multiversal con cada golpe. Uno de ellos era Mandrake, el monitor caído. Una entidad que había devorado la luz de los monitores oscuros. Su cuerpo estaba formado por capas de existencia, cada una conteniendo un universo inverso. Su voz era un eco que se escuchaba antes de ser pronunciado. Y su mirada, quebraba conceptos. Pero contra él, luchaba un ser que no debería existir. Y sin embargo, allí estaba. Un Superman, pero no cualquier Superman. Este era Superman armadura cósmica. El último mecanismo de defensa de una realidad extinguida. Este era una fusión del robot pensamiento y varias otras versiones del superhéroe. Su cuerpo era una máquina conceptual de victoria. Cada célula era una decisión perfecta. Cada músculo, un pacto con la lógica narrativa del triunfo. Sus ojos no emitían calor, emitían verosimilitud forzada. Era el Superman creado para ganar. Siempre. Y aún así, Mandrake reía. El Batman que ríe observó. Y algo extraño sucedió. Por primera vez en siglos de entropía, no rió. Esto es bello, susurró. Esto es la guerra de los absolutos. La guerra entre el mito perfecto y el dios rechazado. Ambos combatientes desataron horrores. Mandrake absorbía líneas temporales enteras para regenerarse. Transformaba palabras en armas. Le lanzó a Superman un mañana como proyectil, y el impacto hizo colapsar 1.000.000 de futuros posibles. Pero Superman Cosmic Amor simplemente se adaptó. En menos de 1/10 de instante, reconfiguró su estructura cuántica para volverse invulnerable a las armas metafísicas. Y replicó el ataque. Le arrojó a Mandrake el concepto de esperanza eterna, embebido en la energía vital de 100 millones de kriptones que nunca existieron. Mandrake sangró estrellas. Y sonrió. El Batman que ríe soltó una carcajada involuntaria, pero esta vez de deleite puro. Uno destruirá todo por despecho. El otro lo protegerá por programación, y yo robaré el final. A espaldas de ambos titanes, el devastador que ríe comenzó a crear una herida. Usando los códigos de los monitores que había devorado, tejía una navaja narrativa, una cuchilla capaz de cortar no cuerpos, sino propósitos. No los venceré con fuerza, se dijo a sí mismo mientras sus manos temblaban de emoción. Ni siquiera con poder.
Los venceré reescribiendo el destino que los hace existir. Y cuando esa cuchilla esté completa, y cuando Mandrake o Superman caigan, él se quedará con el premio. Con el conocimiento. Con el núcleo de la existencia. Con el trono conceptual de la supremacía narrativa. La guerra no es por mundos. No es por justicia. No es por venganza, es por quien decide cómo debe terminar la historia en el centro del vértice de realidades, donde los monolitos del tiempo silenciosos se curvan sobre sí mismos. La batalla entre Mandrake y Superman Cosmic Amor alcanzaba su clímax. El universo, como si no pudiera soportar la tensión, comenzó a narrarse a sí mismo en reversa. Cada golpe entre los dos titanes provocaba retrocesos en la narrativa del multiverso. Civilizaciones olvidadas volvían a existir solo para desaparecer otra vez. Las leyes físicas lloraban en los márgenes de los códices cósmicos. Superman Cosmic Amor, el arquitecto del triunfo, flotaba con su cuerpo formado de plasma afectivo, una vibración de justicia cristalizada. Su pecho emitía sinfonías de equilibrio, notas compuestas en la quinta esencia del amor como fuerza cósmica. Sus puños cargaban la fuerza de todos los sí que la vida alguna vez pronunció. En cambio, Mandrake, el monitor infinitamente caído, ya no era una forma. Era un agujero lógico. Una negación encarnada. Con cada palabra que gritaba, se extinguía un arquetipo. Con cada mirada, se quebraba un mito. Era el final que nunca había querido ser contado. El choque final fue una implosión conceptual. No luz. No sombra. Solo una pausa. Y allí, el Batman que ríe caminó sobre el instante detenido. Y así, se detuvieron. Por un momento. Por una grieta entre los tics del reloj cósmico, dijo el demonio con rostro de payaso, voz manchada de todas las burlas del infierno. La navaja narrativa en su mano era una filigrana imposible, forjada del corazón de un monitor, afilada con las paradojas que nadie resolvió, y ahora, dirigida a los titanes aún en éxtasis existencial. Primero fue Mandrake. El Batman que ríe no se le acercó. Entró en él. Utilizó un pliegue de entropía inversa para deslizarse dentro de las capas fractales que componían a Mandrake, como un virus que toma control de su espectro por admiración corrupta. En ese instante, Mandrake gritó. Por primera vez. Y eso hizo temblar las ideas más antiguas. Luego, giró hacia Superman Cosmic Amor. Pero él, a diferencia de Mandrake, sabía. Había anticipado esta trampa. No puedes robar el amor, dijo Superman, su voz una vibración que hizo florecer galaxias, porque no se posee. Solo se entrega. Yo no vine por tu amor, replicó el Batman que ríe, vine por tu capacidad de ganar. Por tu imposibilidad de perder. Entonces, clavó la navaja en la lógica estructural de Superman. No en su cuerpo, no en su alma, en su arquetipo. En lo que lo hacía ganar. Y allí, Superman cayó. No por debilidad, sino porque, por primera vez, no estaba escrito que debía triunfar. El constructo de victoria fue removido como un código fuente corrompido. Y el Batman que ríe, ya embebido en la oscuridad de Mandrake, ahora bebía del triunfo absoluto. Se convirtió en paradoja perfecta. Su cuerpo ya no era humano, ni metálico, ni carnal. Era editorial. Su forma se reescribía a sí misma con cada gesto. Su risa reprogramaba el sentido del horror. El multiverso entero se replegó en sí mismo, como si supiera que algo no debería haber ocurrido. Y entonces habló. Mandrake fue la oscuridad que olvidó cómo brillar. Superman fue la luz que temía apagarse. Pero yo soy la historia que no debió ser contada. Soy el epílogo armado con sangre de autores, y mi pluma es un bisturí. Los eones sintieron su ascenso. Los eternos observaron en silencio. El sueño, Morfeo, giró en su trono de arena. Destiny cerró su libro, y arrancó una página. Desesperación sonrió. La guerra final no era entre luz y oscuridad, sino entre la narrativa y el editor corrupto. El Batman que ríe, ahora el autor del final, preparaba su descenso al plano donde aún vivía Son Goku. Y Albedo era la llave. Silencio.
Oscuridad, pero no la que reposa. Oscuridad que vigila, que piensa, que escribe. En la penumbra de una dimensión carente de forma, donde la realidad misma es solo un boceto a medio terminar, el Batman que ríe reaparece lentamente, sentado en una silla hecha de cadenas narrativas rotas, flotando sobre el abismo de ideas descartadas. Frente a él, un espejo hecho de tinta cósmica refleja al espectador. No una persona. Tú. Sí, tú. El lector. El que observa. El que, inocentemente, ha seguido cada palabra, cada página, cada respiración de esta tragedia cósmica. Y entonces, su risa. Una carcajada. No de humor. No de victoria. Sino de revelación. Una risa que desgarra las costuras de la cuarta pared como si fueran papel mojado. ¿Y crees que esto fue un accidente? Dice, con voz goteando de veneno metafísico, mientras sus ojos, aún ocultos tras el visor oxidado, brillan como grietas del fin del tiempo. ¿Crees que ellos decidieron escribirme? Su dedo señala hacia arriba, pero no al cielo, sino a los autores. Aquellos que, en sus mundos, piensan que controlan las historias. Se inclina hacia adelante, como un cuervo que susurra en tu oído. No. Fui yo. Yo me colé en las notas al margen. Me escondí entre los puntos suspensivos. Mientras ellos construían héroes, yo infectaba las tipografías. Mientras tú leías, ríe de nuevo. Yo te leía a ti. Camina. Flota. No importa. Su figura se alarga, sus sombras se multiplican. Robé el poder del caballero más oscuro mientras nadie miraba. Mientras creían que todo había terminado. Mientras Superman salvaba a otro mundo. Mientras Mandrake gritaba su horror estéril. Mientras ustedes, suspiraban aliviados, la voz se convierte en eco impío. Yo nací en los márgenes de los finales felices. Yo soy el paréntesis que nadie cerró. La nota al pie del apocalipsis. La edición limitada del juicio final. Extiende los brazos. Detrás de él, como si respondieran a su voluntad, los cielos de múltiples realidades se curvan, sangran ideas y colapsan en conceptos oxidados. Y ahora, dice con un tono íntimo. Tengo los poderes de Mandrake. El diseño eterno del Superman que nunca pierde. Y aún no he empezado a escribir, hace una pausa. Sus labios se curvan bajo el metal. El verdadero primer capítulo. Golpea el suelo con su bastón de pesadilla. Y el multiverso tiembla. La imagen se oscurece, pero su voz continúa. Así que sigue leyendo. No por curiosidad, sino porque ya no tienes opción. Porque mi historia, una última risa. Baja, hiriente. Ya se está escribiendo dentro de ti. Fin de capítulo, próxima parte. El asalto a la estructura del tiempo. Donde los Eternos responderán, y Goku deberá elegir entre ser hombre, o deidad,